Muy buenas. Hoy nos metemos de lleno en un método educativo que le dio la vuelta a todo. Uno que no busca solo meter datos en la cabeza, sino que que prepara para la vida, así de simple. Vamos a empezar con una pregunta que es la clave de todo esto. A ver, ¿y si el cole, en lugar de dividirse en asignaturas como mates, lengua o historia, se organizara en torno a la vida real? Pues esta idea fue la chispa que encendió una auténtica revolución en las aulas. Pensemos en cómo eran las cosas a finales del siglo XIX. La educación era súper rígida, muy abstracta, básicamente consistía en sentarse y empollar datos que, seamos sinceros, tenían poco que ver con el día a día. Pero algo se estaba moviendo. Empezaba a surgir una visión totalmente diferente, un aprendizaje activo, conectado con el mundo de verdad y, lo más importante, centrado en lo que de verdad le interesa a quien está aprendiendo. Vale, ¿y quién es el cerebro detrás de todo esto? Pues un médico y psicólogo belga, Ovide de Crowley. El hombre que se atrevió nada menos que a cambiar las reglas del juego. Lo curioso es que la historia de Crowley empieza en un campo que no te esperas. Él trabajaba con niños con necesidades educativas especiales. Y ahí, observando, se dio cuenta de algo profundo. Las estrategias que funcionaban con ellos, basadas en la curiosidad, en el interés, en conectar con la vida real, pues no eran solo para ellos, eran principios universales. Eran, en el fondo, la forma en que todos aprendemos mejor. Y toda esa filosofía se resume en su lema, que es genial. La escuela para la vida, por la vida. La clave está ahí, ¿eh? La educación no es una cosa abstracta para prepararte para un futuro lejano. No, es meterte de lleno en el presente. Se aprende de la vida viviendo. Esto nos lleva a un cambio de mentalidad súper importante. ¿Cómo veía de Crowley al estudiante? Pues desde luego no como una jarra vacía que hay que llenar de conocimientos, sino como algo mucho más conectado. De Crowley, que estaba muy al día de las ideas de su tiempo, no estaba nada de acuerdo con eso de que el ser humano es una mónada, o sea, como un ser aislado, una especie de burbuja. Para nada. Él entendía a la persona como una relación constante, súper dinámica, entre su yo y todo lo que le rodea. Y claro, esto para la educación lo cambia todo. Claro, si la persona es una relación con el mundo, su entorno, lo que de Crowley llamaba el milieu, el medio, es fundamental. No es solo el decorado, ¿sabes? Es la fuente de donde sale todo el aprendizaje. El parque, la familia, la calle, todo se convierte en material de estudio. Por eso la escuela no puede ser una burbuja aislada, tiene que abrirse al mundo. Muy bien, entonces, ¿cómo se organiza todo esto en la práctica? Y aquí es donde viene la genialidad de Crowley. Construyó todo el plan de estudios a partir de algo que nos une a todos, nuestras necesidades más básicas. Él identificó 4 necesidades fundamentales. A ver, la de alimentarse, comida, bebida, respirar. La de protegerse del tiempo, ropa, una casa. La de defenderse de los peligros. Y por último, la de trabajar y cooperar con los demás. Para de Crowley, estas necesidades no eran solo algo biológico, no. Eran el verdadero motor que enciende la curiosidad y las ganas de aprender. Y es a partir de estas necesidades de donde surgen los famosos centros de interés. ¿Qué es esto? Pues muy fácil. En lugar de estudiar mates por un lado y lengua por otro de forma separada, se estudia un tema global, algo que sea importante para la vida del niño. Por ejemplo, el pan, cómo se construye una casa o los animales que viven cerca. Y dentro de ese gran tema, de forma supernatural, se van aprendiendo todas las demás cosas. Vale, ya tenemos el porqué. Ahora vamos al cómo. ¿Cómo funciona esto en el día a día? ¿Cómo se organiza el aprendizaje alrededor de uno de estos centros de interés? Pues el proceso sigue 3 fases muy lógicas, muy naturales. Todo empieza con la observación, el contacto directo con los 5 sentidos. O sea, no lees sobre el río en un libro, vas al río. Después viene la asociación. Ahí es donde conectas esa experiencia directa con otras ideas en el tiempo, en el espacio. Y por último, la expresión, que es el momento de comunicar todo lo que has aprendido. Y puedes hacerlo de 1000 maneras, construyendo una maqueta, escribiendo un poema, dibujando un mapa, lo que sea. Vamos a verlo con un ejemplo para que quede súper claro. Imaginemos que el centro de interés es la crecida de un río. En la fase de observación, pues vas y mides el nivel del agua. En la de asociación, investigas inundaciones que ha habido antes, estudias el ciclo del agua. Y en la de expresión, pues dibujas un mapa de la inundación o escribes un pequeño informe. ¿Se entiende la idea? La ciencia, la historia, la lengua dejan de ser cajones separados y se unen para un fin real, para entender algo que está pasando. Y llegamos al final. ¿Qué queda de todo esto hoy en día? Porque, ojo, estamos hablando de ideas con más de un siglo de antigüedad, pero su eco resuena con una fuerza increíble en la educación actual.
Desde que fundó su famosa escuela en 1907, la influencia de Crowley no paró de crecer. Sus ideas viajaron por todo el mundo, y aunque él falleció en 1932, sus principios siguen totalmente vivos. De hecho, el famoso aprendizaje basado en proyectos que tan de moda está ahora es un heredero directísimo de su método. Ese enfoque de coger un tema del mundo real, que mezcla diferentes disciplinas y que acaba con una creación, vamos, es la evolución natural de sus centros de interés. Pero ojo, es importante entender una cosa que los historiadores de hoy remarcan mucho. De Crowley no fue un genio que apareció de la nada, aislado del mundo. Su trabajo hay que verlo dentro de un movimiento mucho más grande, la llamada Educación Nueva. Era un grupo enorme de pensadores y profes que a principios del siglo XX querían darle la vuelta a la enseñanza. O sea, no es un mito, es una figura clave, sí, pero dentro de un movimiento histórico fundamental. Y terminamos con la pregunta que lo resume absolutamente todo. Es la misma que se hizo de Crowley hace más de 100 años y que hoy quizá es más importante que nunca. A ver, ¿para qué sirve la educación? ¿Para preparar para un examen o para preparar para la vida? La respuesta de Crowley, desde luego, estaba clarísima.